La difusión de varias fotografías fue fundamental para dar el paradero de Luigi Mangione, que fue acusado de asesinar al máximo ejecutivo de una de las aseguradoras de salud más importantes de Estados Unidos. Tras ser detenido mientras comía en un McDonald's, la policía comenzó a difundir más antecedentes. El presunto asesino proviene de una familia adinerada, pero aseguraba que sus parientes no habían recibido la atención médica necesaria. Con máxima seguridad y alta expectación, Luigi Mangione llegó al tribunal. El joven de 26 años, acusado de asesinar a disparos al director ejecutivo de la aseguradora de salud más importante de Estados Unidos, así hizo su descargo gritándole a la prensa. Completamente incomprensible y un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense. A las 9 de la mañana, sentado en un McDonald's de Pensilvania, así encontraron a Luigi Mangione. Las fotos difundidas en los medios de comunicación fueron clave para que un trabajador del local de comida rápida lo reconociera. La forma de sus ojos lo delató y de inmediato llamó a la policía. Llevaba una mascarilla médica azul, le pedimos que se la quitara. Mi compañero y yo lo reconocimos de inmediato solo porque lo vimos en los medios con fotos o videos. Ni siquiera lo pensamos dos veces, sabíamos que era nuestro hombre. Y en cuestión de minutos, segundos, desde el primer contacto le preguntamos al sospechoso si había estado en la ciudad de Nueva York recientemente, y eso provocó una reacción física en el sospechoso. Se puso visiblemente nervioso, temblando ante esa pregunta, y no la respondió directamente. Entre sus pertenencias se encontró un manifiesto escrito a mano en el cual criticaba a las compañías de salud por anteponer sus ganancias al bienestar de las personas. Él habría declarado su odio contra la comunidad médica debido al trato que recibieron sus familiares, específicamente a raíz del fallecimiento de sus abuelos. La familia Mangione emitió un comunicado a través de redes sociales. Nuestra familia está conmocionada y devastada por el arresto de Luigi. Ofrecemos nuestras oraciones a la familia de Brian Thompson y pedimos a la gente que ore por todos los involucrados. Mangione pertenece a una familia adinerada ligada al mundo inmobiliario, dueños de varios country clubs. En 2016 se graduó de una prestigiosa escuela de varones, donde fue el estudiante con mejor desempeño académico. Luego estudió en la Universidad de Pensilvania, donde se graduó en 2020 con un máster y una licenciatura en informática y una especialización en matemáticas. Sabía de él, lo conocía bastante bien, era un tipo bastante agradable. Mangione ahora está acusado de 5 delitos. Thompson iba saliendo de un edificio rumbo a una conferencia cuando fue asesinado por la espalda. En las balas estaban escritas las palabras de negar, defender y deponer. Luigi era buscado desde la semana pasada y la policía ofrecía $10.000 como recompensa para quien lo entregara. Ahora Luigi Mangione será trasladado a Nueva York para enfrentar a la justicia. Estamos de vuelta para revisar actualidad internacional junto a Tomás Aliaga. Tommy, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y tú? Buenos días. ¿Cómo partimos hoy? Vamos a partir en esta oportunidad directamente con Estados Unidos, el caso que ha remecido a gran parte de ese país. Estamos hablando del hombre que vemos en pantalla, Luigi Mangione, quien fue arrestado en las últimas horas y ya compareció ante un tribunal por primera vez. Recordemos que él está siendo acusado como ser el autor del asesinato al director ejecutivo de United Healthcare, este hombre, Brian Thompson, de 50 años, que fue asesinado por varios disparos en pleno corazón de Nueva York, específicamente a la salida de un hotel en Manhattan. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió en las últimas horas? Ahí, como vemos, Luigi Mangione, de 26 años, ingresó a este tribunal en el estado de Pensilvania, donde primero que todo acudió a una audiencia donde se le dictaron los cargos por los cuales se le va a imputar, y no solo eso, sino que también ya se comenzó a abordar lo que será su extradición hasta el estado de Nueva York, donde en ese estado en específico, como ahí se cometió el delito de asesinato, ahí va a tener que ser juzgado por ese delito en específico. Así que a partir de los próximos días, las próximas horas, este hombre tiene que ser extraditado hasta ese estado. Como decíamos, se le leyeron sus cargos, y estos cargos, el primero de todos obviamente es el asesinato, que se va a ser enjuiciado en Nueva York, pero acá en el estado de Pensilvania, donde está actualmente y donde fue capturado en las últimas horas, se enfrenta a cargos, por ejemplo, relacionados con la posesión de arma de fuego sin licencia,
policía, falsificación, proporcionar identidad falsa a la policía, entre otros cargos, que todo esto va ligado, ¿cierto?, con las pertenencias que él tenía en su haber una vez que fue capturado. Recordemos que tenía en su haber, por ejemplo, una licencia de conducir falsificada, un arma también, un arma que según la policía fue modificada de cierta manera, así que esos son los delitos en específicos por los cuales va a tener que enfrentar la justicia en el estado de Pensilvania. Y como se ven los registros, su llegada al tribunal generó muchísima atención, había mucha expectativa en torno a su llegada. Como se le veía ahí en las imágenes, llegó con el típico traje naranjo que utilizan las personas imputadas en Estados Unidos, llegó esposado y rodeado de por lo menos 11 agentes de policía que lo estaban ahí obviamente escoltando de cierta manera, y tenemos las imágenes de ese momento. También se alcanzó a notar en ese momento que él grita una frase que fue captada ahí por los medios que estaban presentes. Lo que se alcanzó a entender es que él dijo: es completamente desconectado y un insulto al pueblo estadounidense y su experiencia vivida. Es parte de lo que se alcanzó a entender de lo que gritó ahí antes de entrar a comparecer hasta este tribunal. Habló acá también su abogado, entregó ciertas declaraciones a la prensa estadounidense, el abogado de nombre Thomas Dickey, quien se conoció recién el día de ayer con este hombre, Luigi Mangione. El abogado declaró que este hombre se va a declarar no culpable, es decir, él se va a declarar inocente de todos los cargos que se le están imputando. También se manifestó en contra de su extradición al estado de Nueva York. Dijo que él no quiere que esa situación se registre, y más encima el abogado dice que no hay ninguna evidencia, según él, que apunte a que este hombre sea el autor de todos los delitos que hoy por hoy está siendo enjuiciado por parte ahí de la justicia estadounidense. Hay que solamente apuntar que el juez dictó un plazo de 14 días para que se prepare su defensa, y en 14 días se va a volver a realizar una nueva audiencia donde se va a abordar su extradición hacia el estado de Nueva York. Ya va a tener que refutar las imágenes que hay en su contra también. Tal cual, pero por ahora nos vamos directamente hasta el estado de Turquía con esta situación absolutamente impactante que se registró en las últimas horas. Son por lo menos 2 choques múltiples que se registraron acá. Como vemos, una autopista que está absolutamente congelada, cubierta de nieve, hielo, neblina. Es decir, fue una suma de factores que llevaron a que los conductores de este punto de Turquía protagonizaran esta situación. En este choque múltiple se vieron involucrados por lo menos 50 autos y entregó un saldo de por lo menos una persona fallecida y más de 50 heridos. Las imágenes, como vemos ahí, hablan por sí solas, son absolutamente impactantes. Y claro, decía en un comienzo que son por lo menos 2 choques los que se registraron en distintos ahí, con algunos minutos de diferencia, y nos entregan esas imágenes ahí absolutamente reveladoras de lo que fue esta situación. De hecho, en parte de los registros se escucha la desesperación de las personas presentes. Todos están ahí absolutamente aterrados, y de hecho tenemos un pequeño ambiente para que pasemos a revisar cómo fue que se vivió esta situación con estos choques múltiples ahí en Turquía. Oye, el nivel de violencia del choque es impresionante, sí. Como se escucha además, sobre todo en el caso del último conductor, sí, porque ya se habían registrado choques múltiples antes y por lo tanto estaba toda la gente además abajo de los vehículos. Exactamente. De hecho, se ve en el segundo choque en específico que antes que este vehículo impacte al resto de los vehículos, una persona trata de hacerle señas para que frene de cierta manera, pero dadas las condiciones del pavimento en ese entonces... Se resbala. Se resbala, exactamente. Era absolutamente imposible cualquier maniobra relacionada con reducir la velocidad o frenar derechamente. Como se ve acá en los registros, hubo todo tipo de vehículos involucrados, entre ellos, por ejemplo, varios camiones, minibuses, autobuses, furgonetas, autos, es decir, una situación absolutamente de emergencia en la que se vivió ahí en Turquía. El gobernador de esta provincia de Turquía se refirió a esta situación y, claro, reiteró acá lo que nosotros ya habíamos anunciado, que las causas principales que llevaron a esta situación era el estado ahí en que se encontraba el pavimento absolutamente congelado.